Completo lo que está ocurriendo, congestionada la calzada Roosevelt a esta hora como estamos observando. Y así como este punto, hay varias vías que presentan algún tipo de congestionamiento. Lloviznas se están reportando en ciertas áreas del país, así que a salir con mucho cuidado de casa. Y tenemos mucha información para compartir con ustedes, por supuesto, información que tiene que ver con este recorrido que hemos hecho con la prensa esta mañana. Sigamos repasándolo. Y tenemos acá las noticias de Prensa Libre a esta hora. Deuda llegaría a 117 millardos. Analista indica que monto significa 25.6% del Producto Interno Bruto. En el 2014 se proponen 14.240 millones de quetzales. El Congreso tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar este presupuesto. Una vuelta de página más a esta hora de la mañana con más información. FAO destaca despilfarro de alimentos, resaltan malas prácticas. Entidad afirma que derroche causa impacto ambiental. Algunos de los temas que esta mañana nos presenta Prensa Libre, pero damos otra vuelta de página más con otras noticias y en este caso nos metemos de lleno al ámbito internacional con un tema que generó ayer muchas repercusiones en el viejo continente. Los catalanes piden su independencia. España afronta reclamos autónomos. El 49% de los catalanes apoya la propuesta contra un 36%. Hay serios movimientos nacionalistas en aquel país que están pidiendo la independencia. Es una gran cadena humana de 400 kilómetros que recorrió ayer de norte a sur la región de Cataluña en una nueva demostración de la fuerza que tienen y ganas de independizarse. Prensa Libre presentó. Bueno, seguimos repasando, último bloque de la información. Recuerde, todos los días arrancamos a las 5:45 de la mañana y el Tribunal A de mayor riesgo condenaba a 5 años de prisión a Antonio García López por el delito de lesiones graves. Sin embargo, fue absuelto por el delito de homicidio contra el campesino Andrés Pedro Miguel, ocurrido el 1 de mayo del año 2012 en Santa Cruz, Varillas, Huehuetenango. Asimismo, el tribunal decidía absolver a Óscar Armando Ortiz, por quienes el Ministerio Público solicitaba 56 años de prisión. Aquí tenemos el reporte completo y seguimos analizando las noticias del país. Lo absuelve por el delito de homicidio. Es obsoleto, no tiene ni siquiera palabras para justificar esa resolución que acaban de emitir. Pensamos en un momento que este tribunal iba a actuar de una forma distinta, pero es evidente que ni siquiera la misma sentencia que acaban de emitir tiene correlación con los hechos. Están emitiendo una sentencia que ni siquiera se basa en la prueba ofrecida, ni siquiera están tomando y haciendo una sentencia en argumentos fácticos que ni siquiera estaban plasmados en la sentencia, poniendo en palabras de los mismos testigos, los órganos de prueba, que ni siquiera se dijo dentro del mismo juicio. Ustedes sacarán sus conclusiones. Tenemos otras noticias. Les comento que un hombre acusado de abusar de su hijastra desde que la menor tenía 9 años de edad fue detenido junto a la madre de la misma, esto en la zona 8 de la ciudad capital. La menor, que ahora tiene 14 años, es progenitora de 2 hijos que han sido el resultado de los abusos cometidos por el ahora capturado y quien fue encubierto por la propia madre. En la zona 8, agentes de la unidad de delitos sexuales efectuaron la captura de la madre y el padrastro de una niña que actualmente tiene 13 años y 2 hijos. La PNC los ha capturado en la 37 calle y 7ª avenida zona 8, donde se han capturado a estas personas y además, según la investigación, Hernández Cardona ultrajó a una menor de 13 años desde que tenía 9 años esta menor. Ella, producto de esas violaciones, procreó una menor de 2 años y un menor de 7 meses actualmente. Desde el año pasado se investigan más de 1000 casos por violación a menores que fueron denunciados por el Estado ante el Ministerio Público. Las denuncias son interpuestas por los hospitales nacionales y centros de salud cuando se identifican a menores de 14 años embarazadas que requieren de atención médica. Hoy vamos repasando las noticias del país y en este caso nos vamos al Congreso de la República. Diputados de Encuentro por Guatemala han cuestionado a los representantes del Ministerio de Comunicaciones y esto tiene que ver con el pago de la deuda de arrastre que según los parlamentarios pertenece a la deuda flotante ilegal. Los diputados han señalado 10 contratos que han sido firmados por una trabajadora de la Contraloría y esto por supuesto ha generado que ya arranque una investigación para saber qué pasa respecto a este tema. Montenegro y compañía insisten. La deuda flotante está siendo pagada con reprogramaciones ministeriales, dicen los parlamentarios. La bancada de Encuentro por Guatemala pidió la intervención de la Contraloría para fiscalizar el pago de la infraestructura.
Comunicaciones expresó que esos desembolsos no son parte de los 3.500 millones de quetzales que adeuda a las empresas constructoras. No podemos nosotros entender que se esté pagando deuda que no estaba dentro del presupuesto porque fueron fideicomisos, dice, porque fueron emergencias o porque se licitaron o porque sean deudas de arrastre hasta que la Contraloría no dé fe de ello. Las dudas sobre a quiénes se les está pagando y cómo se elevaron cuando la parlamentaria cuestionó la existencia de 10 contratos firmados por Leila Lemus, actual asesora jurídica de la Contraloría. No estamos seguros si es un homónimo o si es la directora de Asuntos Jurídicos de Contraloría General de Cuentas. Nos ha pedido que de alguna manera verifiquemos para determinar si esta persona estuvo en esa oportunidad en el año 2009 desempeñándose como abogada y notaria independiente y pues obviamente estaba prestando sus servicios como notaria a quien se lo requería, ¿verdad? Pero yo siento que haber estado del lado de las constructoras, faccionando y siendo representante legal, digamos, de obras que obviamente no tienen SNIP ni NOJ, como ustedes lo ven, sino que eran fuera del presupuesto, y luego aparecer asesorando jurídicamente a la Contralora, habría que ver si no es un conflicto de intereses, habría que verlo, ¿verdad? No me consta. Y como parte de la celebración del centenario por el natalicio del expresidente Jacobo Arbenz Guzmán, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos inició una serie de actividades, entre las que destacan la presentación del libro Bajo la vigilancia de la CIA, la policía de Uruguay y el exilio de Arbenz, escrito por Roberto García Ferreira. A lo largo de la semana habrá actividades también en Quetzaltenango, de donde era originario el exmandatario. Para Murphy Páez, decano de la Facultad de Ingeniería de la USAC, Arbenz fue una persona nacional y entre sus logros está la reforma industrial con la que se pretendía una reforma agraria, la instalación del seguro social como consecuencia de la revolución del 20 de octubre y también la autonomía de la Universidad de San Carlos. Bueno, tenemos información de última hora y tiene que ver con este movimiento telúrico que hace instantes sentíamos y que comentábamos aquí en el estudio. Un sismo de 5.1 grados en la escala de Richter se presentaba a las 7:03 de esta mañana. El epicentro se registró en el municipio de Acajutla, en El Salvador, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, que inmediatamente nos envía el reporte de este último movimiento. Fue sensible en Guatemala, con mayor intensidad en Jutiapa, Santa Rosa, Chiquimula, Escuintla y de manera leve también en Ciudad Capital. Reiteramos, el sismo del que recién comentábamos se registró a las 7:03 y fue de 5.1 grados con epicentro en El Salvador. Vuelta de página hasta ahora de la mañana. Antes de despedirnos, el resumen deportivo, como siempre, donde destacan varias disciplinas, el fútbol nacional y las últimas noticias del béisbol de las Grandes Ligas. Completó la sexta jornada del torneo Apertura 2013 y lo más relevante de los juegos del miércoles fue que Comunicaciones perdió su invicto, mientras Municipal con apuro se impuso a los Halcones de la Mesilla. Los rojos recibieron en el trébol a los Halcones y el argentino Lucas Consistre con un cabezazo anotó el único gol del partido a los 11 minutos, resultado que le prevaleció hasta el final y le permite a Municipal recuperar el subliderato, ahora a un punto de Comunicaciones con 15-14 puntos respectivamente. En Malacatán, San Marcos, Malacateco recibió al campeón, líder y hasta ese entonces invicto Comunicaciones, a quien terminó venciendo 2-0. El verdugo del partido fue el exjugador crema, el uruguayo Adrián Apelaniz, quien abrió el marcador a los 23 minutos y al 45 nuevamente se hizo presente para enviar al fondo de la red el balón y darle los 3 puntos de oro al equipo toro. El domingo Comunicaciones visita a Suchitepeques en Mazatenango, mientras Municipal será local frente al Deportivo Iztapa en el Trébol. En noticias del béisbol de las Grandes Ligas, el parador en corto de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, ha sido colocado nuevamente en la lista de los lesionados, lo que según indicó el gerente del equipo Brian Cashman, terminará de forma prematura su participación en la temporada 2013. Jeter tan solo ha jugado 17 juegos en esta temporada debido a varias lesiones. Tras haber estado fuera en la primera mitad, Jeter tuvo que ser enviado a la lista de lesionados después de su primer partido por un esguince.
El jugador fue sacado del juego el pasado sábado por molestias en el tobillo, el que se le volvió a lastimar en la primavera tras la cirugía. Su baja llega en el momento que Nueva York se encuentra metido de lleno en la disputa por un boleto del comodín en la postemporada de la Liga Americana. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, información deportiva muy importante. Después de conocerla, pasamos a conocer qué está opinando nuestra audiencia respecto a la pregunta del día que lanzamos desde muy temprano a través de nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter. Nosotros esta mañana hablando de las municipalidades en el país y la poca fiscalización por parte de las autoridades que existen hacia estos ayuntamientos y la corrupción que existe. ¿Cree que se fiscaliza lo suficiente las distintas alcaldías en nuestro país? Bueno, vamos a ver qué dice la gente al respecto. Roberto Warren nos dice, sí las fiscalizan, pero como los de la Contraloría son peores, es lo más corrupto que he visto en mi vida. Jamás se podrá curar el cáncer. Máximo Rafael Rendón Estrada dice, deberían quitarles la inmunidad que sirve solo para encubrir a ladrones corruptos de cuello blanco. Nena Velázquez, todos los alcaldes son corruptos, solo utilizan a la gente pobre, se necesita más auditoría. Iván Maldonado nos decía, deberían de pedir por lo menos que tengan un grado académico los alcaldes. He visto reportajes donde a los alcaldes hasta hablar claro les cuesta y llegan a las alcaldías personas no preparadas. Centralizar en un solo sistema todas las municipalidades, cada una usa un sistema independiente, solo en las multas de tránsito se pueden dar cuenta. Hay que ingresar a cada página web de las municipalidades para ver las multas de tránsito. Son algunas de las opiniones que nos llegan a este foro que abrimos desde muy tempranito a través de las redes sociales y usted puede seguir opinando al respecto, opinando respecto a este tema o cualquier otro. Nosotros vamos rápidamente a la pausa, pero no se me va porque al regresar seguimos con la entrega de este reconocimiento a las personas que apuestan por una mejor Guatemala. Ya volvemos. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Es un país de oportunidad, el que se puede vivir con mucha solvencia. Bueno, para mí Guatemala es el país donde vivo, el que lleno de oportunidades, pero desgraciadamente no los aprovechamos los guatemaltecos. No la amamos como deberíamos de amarla, no somos nada patriotas. Al contrario, le hacemos daño y damos muy mala imagen de ella. Y para vos, ¿qué es Guatemala?